Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Una cuestión que hay que dejar clara es que la proposición de ley anunciada por el presidente del Gobierno el jueves 10 de noviembre y presentada en el Parlamento el día siguiente por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos trata sobre el delito de sedición tal como se contiene en el vigente Código Penal. Parece que el Partido Popular, al presentar esta moción, se olvida, además, de la sedición. El Código Penal español contiene el delito de rebelión, además de la sedición, no tocado por la reforma, en el que se encuentran los atentados contra el orden constitucional. El delito de sedición no tiene que ver con el orden constitucional, a diferencia del delito de rebelión, que sí se refiere a los atentados contra la Constitución, el rey, las Cortes, el Gobierno, los comicios electorales, la integridad territorial del Estado y la desobediencia de los militares a los designios del Gobierno. El delito de sedición es, en cambio, la oposición a la aplicación de las leyes y a las funciones, acuerdos y resoluciones administrativas y judiciales de las autoridades. La reforma que ahora se lleva a cabo armonizará la legislación española con la de los países de nuestro entorno. Adecuará su regulación a la realidad histórica actual, mejorará la redacción, clarificará la estructura de los tipos penales relacionados con los desórdenes públicos y asegurará el no retraimiento del derecho de reunión y manifestación. Hay fundamentos jurídicos que justifican la supresión del delito de sedición que tienen que ver con la adaptación al derecho penal europeo. No existe en el derecho europeo este delito, lo que dificulta las relaciones entre ministerios de justicia y órganos de justicia de los Estados europeos. Como, por ejemplo, tenemos la euroorden del magistrado del Tribunal Supremo Español, Pablo Llanera, pidiendo la extradición de Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña. Dos tribunales, uno de Alemania y otro de Italia, no admitieron la extradición porque el delito de sedición de nuestro código no estaba en los códigos de ambos estados. Y además, los hechos referidos en la euroorden, los que ejecutaron las autoridades catalanas en los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017, no habían sido violentos y, por lo tanto, no conformaban el tipo de otros delitos equivalentes en ambos países. Como consecuencia de la ausencia de este delito en el derecho europeo, se impone o bien la reforma del actual delito de sedición o su supresión y sustitución por otro más acorde con la prescripción y pena de otros delitos europeos. La iniciativa que tratamos aquí ha optado por la segunda vía para conseguir la uniformidad. Es decir, se trata de la supresión del delito de sedición con modificaciones en el delito que lo sustituye, que es el delito de desorden público agravado. El texto del vigente delito de sedición expresado en el artículo 544 del Código Penal dice que puede ejecutarse con o sin violencia. Esto quiere decir que la pena puede ser de hasta 15 años de cárcel, aun cuando los actos ilícitos se lleven a cabo sin violencia. Es decir, se establecen penas asimilables al delito de homicidio absolutamente desproporcionadas y con un gran impacto político. No hay delitos en los códigos europeos que contengan estos elementos y apliquen una pena de 15 años de cárcel. La pena suele ser de 5 años o menos aún, y 5 años es la pena máxima que pretende el delito de desórdenes públicos agravados de la proposición de ley de PSOE Unidas Podemos. Ya en la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmaba la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, se emitió un voto particular por parte de dos magistrados que defendían que el delito de sedición está descrito con demasiada amplitud y que las penas asociadas a él son desproporcionadas, criterio que viene amparado por la mayor parte de la doctrina penal española, que considera que este delito se formula de forma excesivamente abierta por su amplitud, vaguedad o indefinición, por lo que su efectividad depende de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete juzgador. Además, el Consejo de Europa, institución de la que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, emitió en el verano de 2021 una resolución aprobada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, en la que solicitaba la liberación de los políticos catalanes en prisión y la reforma del Código Penal español, ya que la institución europea entendía que el Código Penal español estaba desfasado y establecía unas penas desproporcionadas. Mantener el delito tal y como está solo puede interpretarse desde Europa como una anomalía democrática. No hay que perder de vista que lo importante para la sociedad es mejorar la convivencia y reducir el independentismo.
La derecha es partidaria de castigar y criminalizar la protesta social sin preguntarse qué es lo que podría motivar el independentismo. La derecha busca castigar la protesta social porque pone en peligro la existencia de privilegios. Eso es propio del autoritarismo. Por otra parte, la izquierda no es punitivista, no apuesta a resolver todo castigando, sino que busca legislar para que la mayoría de las personas sean más libres y tengan una sociedad más justa. Castigar la protesta social no ayuda a la convivencia, el pacifismo y la disminución del independentismo. Si los españoles y las españolas, especialmente quienes gritaban "a por ellos", desean que Cataluña quiera seguir siendo parte de España, la senda trazada por el Gobierno de coalición es la que puede conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor Blázquez. Y ya que nos estamos lanzando preguntas, yo le quiero preguntar qué opina usted sobre la convivencia y el diálogo, que es el verdadero camino y no la cárcel. Yo creo que más que para una nota de prensa esta moción no va a ningún lado y tiene una vigencia de unos pocos minutos. Esto se está debatiendo ahora en el Congreso de los Diputados y no están pendientes de lo que se dictamine en el Pleno de Colmenar Viejo. Una verdadera amenaza es, por ejemplo, el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que funciona desde hace casi 4 años con su mandato caducado. En España, como la derecha no tiene un proyecto de país, con Cataluña y con el País Vasco tienen una excusa para reivindicar una España excluyente, centralista, punitiva, y ahora, con los precios de la gasolina, la electricidad y el gas entre los más bajos de Europa, la reducción de los precios del transporte, la inflación por debajo de la media europea, con Feijóo en declive y Ayuso debilitada por su conducta con la sanidad pública, el Partido Popular habla del delito de sedición de Cataluña y vuelve a sacar sus banderas de España. Básicamente lo que ocurre es que no tiene argumentos. El delito de sedición debe desaparecer porque es un delito del siglo XIX que puede perfectamente, como en otros lugares de Europa, encuadrarse en otros delitos de desórdenes públicos. El Partido Popular quiere mantenerlo porque la interpretación que han hecho los jueces de ese delito es lo más parecido a la excusa para poner penas exageradas a sus enemigos políticos. Muchas gracias.